La dura realidad de vivir con el cheque promedio del Seguro Social. Imagina que dejaste un trabajo por otro e inmediatamente aceptaste un recorte salarial del 58%. Pues bueno, eso es lo que enfrentan muchas personas mayores cuando dejan la fuerza laboral y comienzan a cobrar los beneficios de jubilación del Seguro Social. El pago promedio del Seguro Social para trabajadores jubilados es exactamente de $1,825 al mes, según la Administración del Seguro Social. Durante el primer trimestre del año 2023, los ingresos medios de los trabajadores de tiempo completo fueron de $1,100 a la semana o alrededor de $4,400 al mes. Fue así como informó recientemente la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Eso es aproximadamente un 65% más de lo que recibe con el pago promedio del Seguro Social. Si quiere tener una idea de cuán pequeño es un cheque mensual de $1,825, pues considere esto, no es mucho más que el nivel federal de pobreza para una familia de dos, la cual asciende alrededor de $1,643 por mes. Pues hoy hablaremos de este tema, que es la dura realidad de vivir con este cheque mensualmente siendo una persona mayor en los Estados Unidos. Y junto a esto traemos también una noticia extra, y es que hablaremos de una actualización de un cheque de estímulo estatal. Se trata de un pago directo con un valor de $800 que se va a pagar a destinatarios en un estado en tan solo 9 días. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y vean este video que está muy informativo. El cheque promedio del Seguro Social no hará mucha mella cuando se trata de pagar cuentas. Un nuevo informe de Rent.com encontró que la renta nacional mediana por sí sola es de $1,937 al mes, tan recientemente como en el año 2021, antes de que comenzaran las tasas de inflaciones vertiginosas que hemos estado viendo desde el año pasado. Los gastos mensuales promedio de los hogares estadounidenses eran de $5,577 según los datos más recientes. Las personas, el gasto promedio llegó alrededor de $3,400 por mes según los datos de la Reserva Federal de San Luis. No hace falta decir que depender solo del Seguro Social es casi imposible para la mayoría de los estadounidenses. Sin embargo, la Administración del Seguro Social estima que el 12% de los hombres mayores y el 15% de las mujeres mayores dependen del Seguro Social para el 90% o más de sus ingresos. Estos números subrayan la importancia de acumular lo que es ahorros para la jubilación antes de dejar su fuerza laboral. Así fue como se informó en The Mutual Fund. Incluso si usted ahorra solo $100 por mes en una cuenta IRA o una cuenta 401k durante un periodo de 30 años, terminará con alrededor de $136,000, suponiendo un rendimiento anual promedio del 8% o un poco menos que el promedio del mercado de los valores. Esto extendido a lo largo de 19 años. Estamos hablando de que la esperanza de vida promedio más allá de los 65 años en los Estados Unidos, esos $136,000 que usted logró ahorrar, equivalen alrededor de $7,158 al año o un poco menos de $600 al mes. Puede que no parezca mucho, pero puede ser muy útil cuando vives con un presupuesto ajustado, como es vivir tan solo con un cheque del Seguro Social. Además de acumular ahorros para la jubilación, también es importante adquirir el hábito de vivir con un presupuesto de ingresos fijos. Un paso que toman muchas personas mayores es también mudarse a áreas más asequibles cuando se jubilan. Su próximo paso debe ser elaborar un presupuesto detallado, el cual asigne un lugar para cada dólar que ingrese. Esto no solo lo va a ayudar a evitar endeudarse, sino que también le va a brindar una buena idea de las áreas que gastó y que usted necesita recortar. Si usted descubre que no puede llegar a fin de mes durante la jubilación, recuerde que también puede consultar algunos programas de asistencias del gobierno, como ser la Seguridad de Ingresos Suplementario, también conocido como el SSI, el cual brinda beneficios a los beneficiarios del Seguro Social de bajos ingresos que tienen una discapacidad.
o también el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, el cual brinda asistencia para la compra de alimentos a los hogares que son de bajos ingresos. Pues muy bien, ahora hablaremos de la noticia extra. Se trata de la actualización de un cheque de estímulo estatal. Los residentes seleccionados de la ciudad de Palm Springs, California, solo necesitan esperar tan solo 9 días antes de que un programa de ingresos garantizados comience a pagar $800 cada mes. El programa, que está a cargo de las organizaciones sin fines de lucro QueerWorks y Deep Health, seleccionó a 30 beneficiarios a principios del mes de marzo de este año y comenzará el cronograma de pago de 18 meses, el 15 de mayo. Los beneficiarios de este programa podrán gastar este pago mensual de la forma que les parezca. Para haber sido elegible a este programa, los solicitantes deben tener un ingreso de no más del 30% del ingreso medio del condado de Riverside, el cual equivale a los $16,600. Además, los solicitantes debían ser clientes de QueerWorks y ser considerados residentes principales de la ciudad de Palm Springs. El financiamiento para este programa, que QueerWorks describió como un ingreso básico universal, proviene de $500,000 en un fondo de la ciudad de Palm Springs. Como parte de este programa de ingresos garantizados, los destinatarios deberán participar en un estudio de QueerWorks, el cual va a incluir encuestas realizadas cada mes. Los datos de este programa estarán disponibles cada 6 meses y el informe final se espera para el invierno del año 2024. Las solicitudes para este programa se abrieron exactamente el 15 de marzo y se cerraron el 25 de marzo. Los destinatarios seleccionados para este programa fueron notificados exactamente el día 30 de marzo. El programa es uno de varios programas de ingresos garantizados que se llevan a cabo en California y en otros estados. Por ejemplo, en la ciudad de El Monte, se espera que comience el 1 de junio un programa que paga $500 cada mes a 125 solicitantes, y en el condado de Sonoma, los beneficiarios del programa de piloto Pathway to Income Equity, que reciben $500 cada mes, recibirán su próximo pago exactamente el 17 de mayo. Esperamos que estas noticias hayan sido de su agrado y les sean de mucha utilidad. Recuerden participar de nuestra comunidad, nuestro pequeño canal Últimas Noticias de hoy. Pueden suscribirse al canal, activar la campanita para que así cuando nosotros subamos un video les llegue la información de primera mano en el primer minuto que lo subamos. Recuerden participar de nuestra pestaña comunidad, donde encontramos información muy relevante sobre diversos temas que son de su interés. Hablamos del seguro social, hablamos de los horarios y cronograma de pagos cada mes si es que existen cambios. También hablamos de los alivios estatales, como este último mencionado en este video. Recuerden que también mencionamos sobre el SNAP EBT y el PEBT y otros temas que seguramente les será de mucha utilidad. Les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video y nos vemos en el próximo.